La idea un poco de este webinar es hablar sobre dos temas que creemos que son bastante interesantes, que sería, digamos, una parte del espectro y todo lo que conlleva de la luz en aplicaciones exigentes colorimétricamente, como podrían ser los museos, y cómo la ingeniería espectral, que luego definiré, pues nos ha permitido poder, digamos, modular estos espectros para poderlos optimizar para distintas aplicaciones. Entonces, bueno, primero de todo yo me presento, soy Adrià Huguet, como ha dicho Andrea, soy el director técnico de Cumux. De formación soy físico y soy doctor en Ingeniería y Ciencias Aplicadas y desde hace pues 7 años más o menos que fundamos Cumux, pues soy el director técnico de esta compañía. Entonces, os hago una pequeña introducción a estos conceptos que hemos hablado. Entiendo que podéis ver mi pantalla. Em, Hablaremos un poco sobre el espectro de la luz, ya que, bueno, es un poco la base de todo lo que es el tema de colorimetría y, como he dicho, pues en aplicaciones como museos, pues es un emplazamiento donde es importante tener en cuenta estos conceptos. El estudio de la luz lleva, digamos, es un tema central en el estudio de la física desde tiempos de griegos y no fue hasta más o menos el 1666, en plena pandemia de peste bubónica que asolaba Inglaterra, que Isaac Newton pues, se aisló en su casa de campo y empezó a realizar experimentos derivados de la luz y la descomposición en concreto de la luz blanca en colores. Concretamente, en este caso podemos ver pues, su famoso experimento del prisma, donde agujereó una pared, dejó que entrara un rayo solar y poniendo un prisma pues, podíamos ver toda la descomposición de colores, tal y como vemos en el arco iris. De este modo, Isaac Newton pues, demostró que la luz blanca está compuesta de muchos colores distintos. Entonces, este prisma, digamos, y esta tecnología ha ido evolucionando en función de los años y se han construido ya aparatos donde podemos medir las distintas intensidades de los distintos colores de este rayo de sol, ¿no? Este rayo de luz. Y concretamente, pues aquí tenemos el funcionamiento básico de un espectrómetro, que es una fuente de luz. Bueno, hay un par de espejos que al final rebota en una red de difracción, que no deja de ser el prisma de Newton, descompone la luz en colores y tenemos un detector, que es un array de fotodiodos, donde, digamos, pues obtenemos las distintas cantidades de los distintos colores de la luz descompuesta. Y teniendo este aparato, pues podemos utilizarlo para crear este tipo de gráficos que básicamente pues, nos determinan la cantidad de colores que hay dentro de un espectro de iluminación blanca. En este caso de aquí tenemos un LED blanco cálido, que es un bueno, típico LED de probablemente CRI 80 más o menos, en donde podemos ver pues, el típico pico del LED azul, situado alrededor de los 450 nanómetros, más o menos, y el típico pico que está más o menos a los 605 nanómetros, que es de este color anaranjado, y que nos determina la forma de este LED blanco. Además, en términos de colorimetría, nuestro ojo se comporta distinto a lo que sería, por ejemplo, nuestra oreja, ya que, por ejemplo, en nuestra oreja, cuando estamos tocando un acorde en piano, nosotros podemos oír las distintas teclas que se han pulsado en el piano para oír el acorde, ¿no? Entonces, con la luz no pasa lo mismo, ya que con la luz no vemos las distintas frecuencias, sino que las vemos mezcladas de un solo color. Con lo cual, pues todo este gráfico, en vez de ver a través del ojo las distintas frecuencias por separado, la vemos como un único color, que en este caso correspondería con un blanco cálido aproximadamente. Entonces, para introducir el concepto de ingeniería espectral, que es un concepto que está, digamos, bueno, entrando cada vez más de moda, ya que las compañías pues están empezando a utilizar LEDs un poco más evolucionados o incluso luminarias multicanal, pues podemos definir primero el concepto de ingeniería, que es la práctica de utilizar la ciencia natural o las matemáticas para resolver problemas técnicos, incrementar la eficiencia o productividad y al final pues mejorar los sistemas. Y esto aplicado a la ingeniería espectral sería la manipulación deliberada y optimización de la luz emitida para conseguir unas características específicas relacionadas con la colorimetría, la intensidad o la distribución espectral, que son los gráficos que hemos visto antes, para pues, lograr los objetivos para una aplicación en concreto.
¿Vale? Para todo eso hemos concluido que era una buena idea pues, hablar de una aplicación que es muy interesante a nivel colorimétrica y a nivel de exigencia del usuario, ya que bueno, es una aplicación donde realmente pues, hay grandes empresas que se gastan mucho dinero en comprar obras de arte, ¿no? Y entonces hemos pensado que la aplicación relacionada con la iluminación en museos pues, podía tener bueno, buena acogida, ya que es muy exigente. Entonces, para eso tenemos primeramente a Oyer Bengochea, que nos hablará un poco sobre este tipo de aplicaciones. Así que, Oyer, bueno, adelante. Hola, buenos días, ¿me oís? Hola, Sí, 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 ¿me oís bien? Vale, sí, perfecto. vale. Nada, pues nada, yo soy Oyer, diseñador de iluminación, que puedo trabajar en distintos espacios, aunque generalmente me dedico a iluminar en el Guggenheim con Giroa Veolia como empresa, ¿vale? Entonces, nada, voy a darle a compartir para empezar con esto. A ver. Vale, ¿veis bien? Sí, se ve. Vale. Vale, bueno, pues voy a empezar con esta diapositiva en el que pongo un folio, bueno, una diapositiva blanca con distintos colores para empezar un poco, ¿vale? En el que vemos que el amarillo igual nos cuesta un poquito más ver que el resto de los colores, ¿vale? Entonces es un poco también, vale, depende si el espacio o las obras que estés iluminando y depende cómo esté el entorno, ¿vale? Podemos hacer que las cosas se vean mejor o nos cueste más ver, ¿vale? Aparte de la calidad de luz que tengas, ¿vale? Entonces, a ver cómo se pasa esto. Vale, vale, aquí tenemos distintas formas de medir el color, ¿vale? Las que yo uso principalmente pueden ser el TLCI, el CRI, ¿vale? Aquí estamos viendo un poco distintas, el TLCI, cómo usa el color checker para ver los colores, el CRI, que lo podemos ver con una temperatura de color, el DUP, que es un factor importante dentro de cuando medimos el CRI. Aquí tenemos el TM30, que es otra forma de medir en el que vemos el área gamut, y otra de las formas de medir, que es el CQS, que yo también la utilizo, aunque principalmente uso el CRI, ¿vale? Pasamos a ver un diagrama de la CIE, ¿vale? En el que vemos esta línea de arriba, que sería la luz día, y el cuerpo negro vemos en la línea de abajo, ¿vale? Y lo que voy a usar es un poco unas ampliaciones en las que no vamos a ver todo, ¿vale? Para que se vea mejor las diapositivas, lo que he hecho es unas ampliaciones, y entonces para que lo entendáis en dónde estemos, ¿vale? Vale, aquí ya vemos una ampliación, luego en las siguientes diapositivas van a ir apareciendo más ampliadas todavía, ¿vale? Aquí vemos lo que hemos dicho antes, que es la línea de luz de día en sus horas principales de luz, ¿vale? Luego hay muchas variaciones del luz día también, o sea, tenemos luz día que aquí se representa entre 10.000 y 5.000, pero también tenemos variantes a otras horas de luz día, ¿vale? Y el cuerpo negro, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, he usado un un software para que me saque un poco el espectro del cuerpo negro a 7000 Kelvin, ¿vale? Que nos daría un CRI de 98 con un R9 de 95 y 0 de DUP, ¿vale? Y luego
tenemos un espectro de luz de día a 7000 Kelvin, ¿vale? Es un espectro reconstituido, no es una medición real, ¿vale? Entonces aquí vemos un poco dónde estaría la medición, ¿vale? Estaría a 7000 Kelvin, donde nos da un CRI de 100 y un R9 de 100 también, ¿vale? Pasamos de diapositiva y vamos viendo distintas variaciones tanto de luz día como de la medición del cuerpo negro, ¿vale? Y cómo van variando esos CRIs hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Vale, esta es de 5000 Kelvin, ¿vale? Esta me daba 4999, pero bueno, ¿vale? En el que vemos también que hay ya una variación a CRI 99, tanto en el cuerpo negro como en la representación de luz de día, ¿vale? En la siguiente diapositiva ya vemos el 3000 Kelvin, ¿no? Que ya tanto nos hemos habituado a ver cuando hacíamos una medición de lámpara incandescente, y tenemos un CRI 100, un R9 de 100 y un DUB 0, ¿vale? Y aquí tenemos la representación de luz día, que es el software, cuando representa el luz día me da hasta 3000, ya más temperaturas más cálidas ya no me da, ¿vale? Y vemos que el CRI de luz día, como sería de 95 y con un R9 de 82, ¿vale? Vale, y es un poco para ver cómo han ido variando los espectros, ¿vale? Y aquí ya tenemos una medición de 3500, ¿vale? Un LED de 3500 con un CRI de 96, un R9 de 99 y un DUB de 0,9, ¿vale? Esta medición es real, ¿vale? Aquí vemos un poco, en esta vemos un poco cómo sería a 3588, ¿vale? La misma que tiene el LED, el espectro de luz día, ¿vale? En el que el azul ha bajado mucho, también ha bajado en las zonas rojas estos picos, ¿vale? Y también ha bajado mucho los verdes y los amarillos, ¿vale? Respecto a las anteriores que hemos visto de luz día, ¿vale? Vemos cómo hay unas variaciones dentro de luz de día y también tenemos una variación en todos los LEDs nuevos que tenemos, ¿vale? Este es uno de 3500, pero sabéis que si tenemos uno de 4000, pues el pico azul crece, también puede tener un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha el pico azul, y todas estas cuestiones van a ser muy importantes a la hora de iluminar, ¿vale? En espacios, dependiendo de cómo es el entorno en el que vamos a iluminar, estas luces van a jugar a favor o en contra en algunos momentos, ¿vale? Voy a empezar a compartir unas fotos de espacios que he sacado de internet, ¿vale? Son unas fotos que yo hice una búsqueda de espacios de museos con distintos tipos de luz, o distintas formas de iluminar o distintas casuísticas de cómo son los espacios, ¿vale? Esta primera, ¿vale? Vemos un espacio expositivo que se ilumina el espacio entero y también lo que contiene, ¿vale? Las obras de arte que contienen, ¿vale? Dentro de estas características de museos o espacios expositivos en las que las luces son generales, hay distintas formas de hacerlo, ¿vale? Puede ser en este caso, que esas luces también están incidiendo sobre las obras directamente, o también puede haber espacios en los que la luz es
está rebotada o a través de distintos tipos de difusión en los que la luz no incide así tan directo como estamos viendo en este caso, ¿vale? En esta siguiente diapositiva estamos viendo una iluminación que es, pues muchos llaman como dramática, o que realmente lo que se está iluminando es más la obra que el espacio, ¿vale? Estas características de iluminar las obras y no el espacio puede estar bien en un momento dado para aprovechar la calidad que pueda tener un LED, porque esa luz no va a estar reflejada en otro espacio, ¿vale? Como puede ser un suelo de madera o si haces baños de pared, pues una pared roja que te hayan podido poner, porque realmente todas esas cosas influyen al final también, porque es una suma de reflejos que tienes que añadir a la luz que estás iluminando, o sea, al foco que está iluminando la obra, ¿vale? Vale, en la siguiente ya vemos otro tipo de museo, ¿vale? Que usa unas luces para iluminar las obras directamente, pero que también pues, los atrios o sea, puede tener tanto lucernarios como unos muros cortina donde dejan pasar mucha luz, o lucernarios, ventanales, ¿vale? Distintas entradas, ¿vale? En las cuales también pueden tener no sé qué iba a decir, se me ha ido. Vale, bueno. Vale, bueno, hemos visto distintas variaciones, ¿vale? Dentro de cada variación, luego cada espacio es un mundo. Y no solamente vas a tener la variación del espectro final en las mediciones, en los cuadros, por la calidad del LED, sino también por la luz reflejada o la luz que entra, ¿vale? También sabemos que cuando la luz entra por lucernarios o ventanales o lo que sea, también el espectro de luz día cambia porque cuando atraviesa un cristal o un plástico o lo que sea, el espectro de luz día va variando, ¿no? Y antes hemos visto unos espectros de luz día que también durante las horas del día pueden tener distintas temperaturas de color y luego en el interior de los espacios expositivos, dependiendo de qué materiales tengamos y de qué colores tengamos, también van a sufrir variaciones, ¿vale? Entonces, al final un lighting designer o también los que son diseñadores de exposiciones tienen que tomar en consideración todas estas cosas para luego no haya unos contrastes muy grandes de temperaturas de color. ¿Vale? Como ejemplo, esta siguiente diapositiva, ¿vale? Vemos un espectro que nos indica que son 3030 Kelvin, ¿vale? Pero, o sea, voy a explicar un poco cómo es esta medición. Esta medición está hecha en una exposición directamente con el espectrómetro puesto donde está la obra de arte, ¿vale? Que están siendo iluminadas con unos LEDs de 3500 Kelvin, ¿vale? Pero vemos que en vez de 3500 tenemos 3000 Kelvin y en vez de un CRI 9697 tenemos un CRI 95 y un R9 de 94 con un DUP ya que se nos va a 2, ¿vale? Claro, y todo esto, o sea, tiene una cantidad de luz que están emitiendo los focos que iluminan la obra, ¿vale? Pero el entorno en el que está, pues tanto los colores de las paredes, el color del suelo o lo que sea, están influyendo a la medición final en la obra, ¿no? O sea, la calidad de luz que tiene cuando llega la luz a la obra
con el resultante total, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo que no es el caso de la medición, ¿vale? Pero es un caso parecido, ¿vale? En el que tenemos las obras que están en el muro este de fondo, que están más o menos a unos 100 o 130 luxes, que son óleos, y vemos estas obras de papel que están a 50 luxes con los focos de 3500 Kelvin, tanto estos como estos, pero tenemos un baño de suelo con 4000 Kelvin. Vale. Más o menos, si aquí hacemos una medición, nos daría una medición parecida a la que hemos visto en el espectro anterior que hemos visto, ¿vale? Porque realmente la intensidad que tenían estos focos que iluminaban estaba muy bajita, porque ya con el baño de suelo que tenemos, que rebota en madera, que esa temperatura de color va a cálidos, influye un montón, porque claro, casi tú ya cuando empiezas a iluminar estas obras estás casi a 50 luxes, realmente lo que vas a poder echarle en este caso, cuando estamos iluminando tanto el espacio como las obras, lo que vas a utilizar del foco es un mínimo, ¿vale? Entonces, la variación que tienes de temperatura de color del dupe, ¿vale? Es muy grande y, por ejemplo, pues para que estas cosas se puedan ver bien, pues esta pared pintada en un color neutro un poco más oscuro nos ayuda a ver estas obras, ¿vale? Y entonces está muy bien siempre hacer entender al curatorial, al artista o lo que sea que venga, de cómo se pueden tratar las cosas a la hora de iluminar en distintas casuísticas. Vale, paso a la siguiente diapositiva. Vale, este caso es muy parecido, ¿vale? También estamos iluminando con focos de 3500 y de 4000 en este caso, en el que las obras que están aquí al fondo están tratadas de una manera distinta, con un baño de pared general, pero estas obras están una a 70 luxes y el otro a 100, esta está a unos 200 luxes y esta casi está a 300 luxes porque así lo pedía el propietario, ¿vale? Cuando estamos iluminando, por ejemplo, el baño de suelo con 4000, tenemos 3500 para las obras, y luego, por ejemplo, tenemos esta escultura en el que estamos iluminando la escultura con dos temperaturas de color distinta, ¿vale? Que es 3500 y 4000, lo que estamos haciendo también es, hay muchas formas de iluminar una escultura, ¿vale? Puede ser con un foco, puede ser con dos, puede ser con tres, puede ser con distintas temperaturas de color, ¿vale? La temperatura de color, el que tenga un 4000 en este caso, lo que nos da es un contraste mayor con respecto a los fondos que tenemos de pared, que están iluminadas con 3500, y esto lo que nos ayuda también es a ver con más volumen la escultura. Vale, todas estas cosas, cuando, como he dicho antes, está bien hablarlas un poco con el curatorial, el artista, lo que sea, porque puede haber casos que te lleven a contrarios, depende qué es lo que te pidan, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tenemos un espacio en el que tenemos una entrada de luz considerable de luz día, ¿vale? Y estamos iluminando con 3500, pero con un baño acentuado en el suelo, y si todas las obras las tienes que iluminar a 50 luxes, ¿vale?
lo que nos puede pasar es que ya con muy poquita luz que echemos directa a las obras, vamos a estar en 50 porque le va a estar llegando mucho del resto del espacio, ¿vale? Entonces, puede haber momentos críticos en los que los tonos por contraste de luz día y luz LED, aunque no sea tampoco muy cálida, se vean más cálidas por el contraste que tiene, ¿vale? Paso de diapositiva. Vale, bueno, aquí he puesto que cuando hice la búsqueda en Google para que me enseñe unos espacios expositivos, me apareció esta y me pareció una buena foto para explicar un poco las cosas que pasan con los espectros de los LED, ¿vale? Cuando envejecen. Entonces, realmente, cuando estamos usando los LED en su mantenimiento o lo que sea, lo que está muy bien es poder llevar un seguimiento de las horas de uso, porque puede haber muchas variaciones a lo largo del tiempo. Cuando el LED va envejeciendo, pues puede ir variando la temperatura de color, y para que no pase que tú tengas unos LED a una temperatura de color y otros a otra, y en un mismo espacio expositivo estés usando, cuando se supone que son de la misma temperatura de color, pues unos focos que te dan distinta temperatura de color, ¿vale? Aunque también he tenido experiencias de que en espacios, en centros de arte, en los que he ido y del mismo fabricante de focos había suministrado el mismo modelo de focos, pero habían cambiado de LED y también daban distintas temperaturas de color, aunque fueran supuestamente de la misma temperatura. Vale. Vale. Vale, vamos a pasar un poco a ver en lo que puede influir, ¿no? Cuando hablamos de luxes, la temperatura de color, ¿vale? Porque el daño que hace a las obras no es la misma cuando usamos una temperatura de color u otra, ¿vale? O tampoco la luz que pueda entrar a través de los lucernarios o muros cortina o las puertas mismas, ¿vale? Entonces, cuando iluminamos obras de arte, hay obras que no tienen un límite de luxes, ¿vale? Que serían el 1. Luego tendríamos las que son menos sensibles o lo que sea, que según la CIE las tenemos que iluminar a un máximo de 200 luxes, 600.000 kiloluxes hora año, ¿vale? Luego tenemos pues los papeles o sensibles, que tenemos dos variaciones, ¿vale? Unas que son muy sensibles y otras que son menos sensibles, ¿vale? Que se iluminan a la misma cantidad de luxes, pero el total que puedes poner al año de horas varía, ¿vale? De 15.000 a 150.000. ¿Vale? Y luego ya vamos a entrar un poco a ver también cómo calcular un poco el factor de daño ¿vale? de las obras, ¿vale? Seguimos teniendo aquí un poco lo mismo que teníamos aquí, pues papeles de distintos tipos de papeles, ¿vale? Los óleos, textiles, ¿vale? O la acuarela sobre papel de algodón, ¿vale? Que todo esto, o sea, realmente son cosas generales, ¿vale? Porque también puede haber óleos
que ya está comprobado ya que aunque te den esta constante, se sabe que ya hay óleos que, por ejemplo, tienen el amarillo, puede ser un amarillo de cromo, no sé si era de cromo o de cadmio, no me acuerdo ahora, que realmente no tendrían, serían más sensibles que los óleos en general. Entonces, tampoco se puede generalizar todo y hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, ¿vale? Aquí podemos ver 4 espectros, ¿vale? Una que es de un halógeno, otra que es esta que es de, perdón, que me he ido, esta que es de 4000, esta es de 3500 y esta es de 3000, ¿vale? Los distintos LED, ¿vale? En la siguiente vemos cómo si aplicamos una constante, ¿vale? Relativizamos para que se vea los 4 espectros, ¿vale? Y vemos una constante que nos da la CIE de cómo, en qué parte de espectro, cuánto daño hace la luz, ¿vale? Y aquí podemos ver que cuanto la luz es más azul, más daño hace, ¿vale? Entonces, son cosas que hay que tomar muy en consideración a la hora de estar iluminando las obras, porque no es lo mismo 50 luxes con 3000, 50 luxes con 4000 o 50 luxes con 7000 Kelvin, ¿vale? Hay unos estándares de cuánto puede, o sea, cuánto daño puede hacer un halógeno, cuánto daño puede hacer un 3000, lo que sea. Lo que está muy bien es cada uno que lleve un poco también, que pueda hacer sus mediciones, porque no todos los LED son iguales, y que se puedan hacer mediciones de qué factor de daño tiene. Vale, a una cosa, la constante esta que estamos viendo aquí es para óleos y se usa la misma constante para acuarelas sobre papel de algodón, ¿vale? Vale, aquí estamos viendo unos resultados que también tengo distintos resultados con distintos LED, lo que sea, pero este sería el PDM de un halógeno, ¿vale? Que me da 0,2. Este puede ser uno de 3000, que sería 0,15. Este de 1,3500, que puede ser casi 1,6, 1,7, ¿vale? Y el 4000, ¿vale? Que ya pasas a 0,21, ¿vale? O sea, realmente esto es importante porque estamos viendo que el daño que podemos estar haciendo con un LED de 4000 puede ser mayor que el que hacíamos con un halógeno, ¿vale? Esto no quiere decir que las cosas no se puedan iluminar con 4000, con 5000 o con 7000, sino que hay que hacer distintas cuentas a la hora de con qué espectro estás iluminando las obras y luego hacer las cuentas, ¿vale? Dependiendo de lo que las horas que podamos usar, las horas de luz que puede tener, de exposición que puede tener la obra, y luego aplicar el tema del factor de daño, ¿vale? Tanto sea de luz de un foco, lo que sea, o luz de día que está entrando, que también, evidentemente, la luz de día que está entrando a los espacios expositivos aumenta el factor de daño, y todas esas cosas son las que hay que calcular, ¿vale? Y para terminar, también voy a poner un poco para llevar un poco la gestión de todas estas cosas, pues está bien tener, yo uso por ejemplo un Excel para que me saque los cálculos de, pues por ejemplo, si tengo 9 horas de exposición al día y 6 días a la semana, cuántas semanas al año, para que que me haga un cálculo de horas, total de luxes hora-año que va acumulando, cuál es el máximo que tiene
y para que me vaya dando los resultados, ¿vale? Esta casilla es para que me enseñe el total y este es el caso en el que si sé que va a estar expuesto si sé que va a estar, aquí tengo puesto a 10 años, pero bueno, realmente estos cálculos son a un año, no he cambiado aquí, ¿vale? Si hago a un año, pues voy a 10 años, pues lo multiplico por 10, ¿vale? Y si esa obra tiene que ir a oscuro, ¿vale? En este caso, el de Low Responsivity con estas me da que no tiene que ir a oscuro, el de Medium Responsivity también me da que no tiene que ir a oscuro, en cambio, el que es muy sensible, con 9 horas expuestas al día, 6 días a la semana, durante 12 semanas, ya tendría que ir un año y pico a oscuro, ¿vale? Pues nada, con esto acabo y dejo que si alguien quiere preguntar algo, pregunte. Muy bien, pues muchas gracias. Oyer, yo tengo una pregunta. Eh, a ver si puedes, bueno, darnos un poco más de visión, porque has hablado sobre otros parámetros más allá del CRI, como son el Color Quality Scale o el TM30, bueno, u otras formas, ¿no?, de calcular un poco lo que es lo mismo, que es la rendición de los colores en obras de arte. Y mi pregunta es si realmente recibe requerimientos por parte de museos o por parte de propietarios de obras de arte para ir un poco más allá, porque hay el CRI, hay el R9, pero luego pues hay otras métricas que se pueden seguir, ¿no?, que son ya un poco más actualizadas, porque recordemos que el CRI es una métrica que se inventó en los años 30 del siglo pasado, o sea que casi pronto ya cumplirá 100 años. Y es un poco para ver si realmente la gente más dedicada a museos pues tiene más sensibilidad para ir un poco más allá. No, en este momento, o sea, realmente los museos, toda esta gestión que se debería de hacer ya desde hace tiempo, se está haciendo ya con bastante retraso porque realmente las exigencias del prestador o lo que sea, no es muy raro que te exijan, lo que te exigen son mediciones en luxes, pero no en temperatura de color, que puede haber unas variantes muy grandes. Entonces, ni tampoco que tengan un CRI o un TM30 vale, no suele haber ese tipo de especificaciones. Puede ser que haya artistas que cuando son propietarios de su propia obra puedan pedir que se ilumine con una temperatura de color. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido muy interesante. Y además nos ha puesto pues un poco bueno, la visión de un lighting designer de museos, que creo que no sois muchos, con lo cual creo que es muy interesante tenerte aquí pues, para ver un poco cuáles son bueno, vuestras preocupaciones, cómo ilumináis las cosas, utilización de distintos CPTs, etc. Ahora pasamos al siguiente ponente, que es Eva Sanaulla, de ERCO, Hola, que nos hola, dará ¿qué tal? su visión desde otro punto de vista, que es el punto de vista, bueno, de una empresa como ERCO, que es mundialmente conocida. Así que, bueno, Eva, adelante. Vale, hola, buenos días. Voy a compartir pantalla, un momento. A ver. ¿Estáis viendo mi pantalla, Adrián? ¿Hola? Sí, lo podemos ver. Vale. Sí, sí, bien. Vale. Hola, buenos días. Antes de empezar, os hablaré de quiénes somos. ERCO es una empresa alemana que fabrica y distribuye desde Alemania. Es una empresa familiar que empezó fabricando luminarias decorativas para acabar desarrollando iluminación arquitectónica. Y cuando explicamos quiénes somos, nos gusta decir también que fabricamos luz, no luminarias. Porque es evidente que sin luz ni la mejor arquitectura ni la mejor obra de arte sería visible. Esto, aunque parezca obvio, a veces se nos olvida que necesitamos la luz para ver. Y cuando ya además hablamos de iluminación de museos, se nos plantea otros condicionantes. No solo se trata de iluminar,
sino además hay que presentar las obras de la mejor forma posible y transmitir al observador una emoción, convertir esa visita al museo en una experiencia única. Viene a ser el difícil equilibrio entre la conservación de arte, evidentemente, como ha explicado Oye, cualquier fuente de luz es perjudicial para la mayoría de los materiales, y potenciar la visual del mismo. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología, como os contarán después, ha mejorado mucho estos últimos años, mejorando la experiencia visual de la contemplación. Cuando se trata de la iluminación de museo, debemos tener en cuenta básicamente 3 factores fundamentales: la calidad, la cantidad y el efecto. Cantidad nos referimos al nivel lumínico necesario para contemplar una obra, que puede ser bidimensional o tridimensional, con el nivel adecuado que permita su contemplación con el máximo detalle posible, teniendo en cuenta el factor de daño que nos ha estado contando Oye, porque la mayoría de materiales reaccionan con la luz. A pesar de eso, debe iluminarse el arte con el nivel lumínico necesario y mínimo para su observación. Pero debemos ser conscientes que no todas las personas tendrán la misma capacidad visual, porque a medida que envejecemos, nuestro sistema visual se deteriora. Por eso algunos museos organizan jornadas en días específicos donde aumentan la cantidad de iluminación para personas mayores o personas con dificultades visuales. Y no solo debemos aportar el nivel lumínico mínimo adecuado, sino además deberá ser de máxima calidad. Una fuente de luz con un deficiente espectro cromático o con una mala reproducción cromática no permitirá la observación de los colores de una manera fidedigna. Pero cuando se trata de iluminar arte, ¿qué CRI mínimo debemos usar? ¿Qué temperatura de color? ¿Cuál es la más adecuada? Veremos cómo afecta la decisión de qué tipo de fuente de luz a la visión de los colores. Aquí tenemos ejemplos de diferentes temperaturas de color y cómo se presentan los colores según la temperatura y la reproducción cromática. Me gustaría que os fijarais en el amarillo de la parte inferior y el azul aquí iluminado con un LED 3000 y CRI 90. La misma tabla con una temperatura 4000 pero con un CRI inferior. Como veis, hemos potenciado los azules, pero los amarillos pierden un poco de intensidad. En cambio aquí el CRI es superior, pero el color azul se muestra distorsionado, potenciando el amarillo. La decisión de qué espectro cromático elijamos quizás dependa de los colores de la obra de arte que vayamos a iluminar. O no, porque debemos buscar, se plantea un dilema, debemos buscar ese espectro que reproduzca los colores de la forma más real posible, o deberíamos ver esa obra de arte bajo el mismo espectro luminoso con el cual fue creada. Gracias a la mejora de la tecnología, ahora podemos ver tonalidades o detalles que el artista ni siquiera vio cuando los pintó. ¿Pero eso es lo más correcto? Sé que es una reflexión que entra más dentro de términos éticos, más que el tema que hoy nos ocupa, pero tiene mucho que ver con el espectro cromático que el artista utilizó cuando creó esa obra de arte y cómo se expone al público después. Así que debemos ver el cuadro igual que lo creó el pintor, con las mismas tonalidades y efectos, o potenciar todos los detalles. Debemos usar la misma tipología de luz que utilizó, el mismo espectro lumínico viendo las mismas tonalidades que eligió, un espectro luminoso lo más parecido a la luz natural quizás. ¿O fijaron este autorretrato de Goya que usaba un sombrero para ubicar velas para pintar? ¿Deberíamos iluminar los cuadros de Goya con un espectro lumínico parecido al de una vela? ¿O el mismo ángulo de iluminación que usaron al pintar quizás? Picasso pintando el Guernica con luz lateral. Como proyectistas de iluminación se nos presenta un dilema cuando iluminamos museos. ¿Debemos respetar y ver el cuadro tal como lo pintó y pensó el artista? ¿O debemos mejorar y ver detalles que él mismo no vio gracias a la tecnología? Pueden ocurrir efectos tan espectaculares como este. Este cuadro está aquí iluminado con halógena.
Y cuando se iluminó con LED, aparecieron detalles, texturas, colores nuevos gracias a un espectro luminoso técnicamente más preciso. Lo mismo ocurre con las esculturas. No solo es un tema de iluminación bidimensional. En tridimensional también el cambio a LED consigue resultados impactantes, consiguiendo aumentar el nivel de detalle. Mirad este cuadro cómo cambia en función de la fuente de luz que se le aplica. Sigue siendo el mismo cuadro. La misma pintura con diferentes espectros luminosos que ofrece una visual diferente. ¿Es mejor o peor una que otra? Pues no lo sé. Este tema es muy subjetivo y está abierto a muchas lecturas. Solo me gustaría que sirviera para reflexionar cuando elegimos una fuente de luz u otra, cómo se modifica la percepción que tenemos de ese cuadro. Así podemos seguir viendo otros ejemplos. ¿Cómo va cambiando en función del espectro, de la cantidad y la calidad? Este cuadro tiene muchos azules y algo de rojo. Supongamos que proyectamos con el mismo espectro que usó Monet cuando lo pintó al amanecer. Lo veríamos así. Y ahora pongamos que lo iluminamos con una fuente de luz diurna, pero reduciendo el nivel lumínico a 25 lux y con un CRI teórico de 100%. Evidentemente se han perdido detalles. Y ahora fijaros, el mismo cuadro, pero modificando el espectro lumínico, manteniendo los 25 lux. Mirad el resultado final, si modificamos la fuente de luz. El CRI es inferior. En cambio, en este cuadro, mediante el espectro luminoso adecuado, hemos potenciado los azules y los rojos. Como veis, la iluminación de museos no es algo que dependa, es algo que depende de muchos factores, de colores, texturas, materiales. Está abierta a muchas posibilidades. Y no solo la cantidad y la calidad, porque con el efecto podemos modificar la percepción también. Esto un poco nos lo ha introducido Ye, porque depende del tipo de iluminación, podemos crear un ambiente neutro aquí, con todo el espacio iluminado, casi aséptico, donde las obras adquieren el mismo nivel de protagonismo sin jerarquías visuales. O, al revés, acentuar solo las obras creando un ambiente más intimista, más teatral. El espacio desaparece en favor de potenciar la obra. O la combinación de ambas, mediante contraste lumínico entre fondo y arte. Según el ambiente creado, con el efecto podemos modificar la sensación. La luz también nos va a permitir transmitir una emoción u otra. No solo debemos pensar en cantidad y calidad, sino también en el efecto, porque todo influirá en el resultado final. Es la mezcla, al final es la mezcla de los tres factores. Mirad, sigue siendo el mismo espacio, pero cuando se trata del efecto, se puede modificar para adaptarse cambiando la percepción del mismo. Seguramente la cantidad y la calidad sobre la obra son las mismas, pero el efecto es completamente diferente. Así el espacio se convierte en un contenedor y el proyecto lumínico debe adaptarse para presentar cada obra de la mejor forma posible. Ahora ya acabo con un ejemplo que resume la iluminación de un solo cuadro, los tres temas que os he presentado: cantidad, calidad y efecto. Dalí presentó un cuadro, el Christ de Portligat, en la primera Bienal Hispanoamericana en el año 1952 en Madrid. Pero antes de exponerlo, envió una carta especificando cómo quería que se iluminara, con qué calidad y efecto. Dalí era consciente de cómo debía presentarse su obra o cómo quería que la viéramos. Dijo que solo había una única forma de iluminar, con reflectores, con luz lateral, sobre un fondo de terciopelo rojo oscuro y potenciar lumínicamente, en este caso en el Cristo, la cabeza, creando un acento. Como veis, estableció calidad y efecto. El año pasado, el Museo Dalí de Figueras nos planteó la iluminación de este cuadro, que iba a estar cedido unos meses al museo. Y repetimos las indicaciones de Dalí con alguna aportación más. Añadimos luz lateral con dos ópticas de spot sobre la parte superior, como indicó Dalí, con un fondo de terciopelo rojo oscuro. Añadimos además dos ópticas de spot en la parte inferior, pero reguladas. Este cambio de intensidad en el mismo cuadro potenciaba la perspectiva, la profundidad del propio cuadro. Es un cuadro que tiene una perspectiva muy marcada y este efecto luminoso lo acentuaba. El nivel en el punto máximo no debía superar los 50 lux.
Y rematamos con una óptica framer o recorte de contornos en la parte inferior, regulada, que esto potenciaba el efecto del amanecer que hay en la parte inferior del cuadro. La combinación de los tres factores, cantidad, calidad y efecto, creaba un resultado casi mágico. Esto es solo un ejemplo de que la iluminación de museos abre un gran campo para crear, innovar y siempre con el objetivo de potenciar el arte y la posibilidad de crear emociones al observador, utilizando cantidad, calidad y efecto. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, muchas gracias, Eva. Me ha parecido espectacular este ejemplo que has puesto del cuadro de Dalí. espera, sí, Y tengo gracias. una pregunta Vale, sobre este tipo de decisiones, ¿no? Porque creo que es muy interesante esta parte que se ha explicado sobre las posibilidades que dan hoy en día pues, las distintas tecnologías que tenemos en el mercado. Bueno, me imagino que Marc Juárez de Seúl pues, explicará, ¿no? Pues, su tecnología que se asemeja mucho a la iluminación diurna. Tenemos pues, LEDs de alto CRI, LEDs de bajo CRI. Y mi pregunta es, porque claro, en algún momento hay que tomar una decisión sí. de lo que se utiliza, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿esta decisión la tomáis vosotros como empresa? ¿Es un requerimiento del cliente? ¿Por qué se utiliza pues, una CCT específica o un CRI específico? ¿O por qué se utiliza a veces un spot? Porque entiendo que no en todos los casos pasa lo mismo que pasa en este cuadro de Dalí, ¿no? Que es el propio artista que te dice cómo Ya, tienes que iluminar, que esto la sería... verdad es que muy pocas veces el artista especifica, pero claro, en artistas vivos sí que suele pasar que te especifican cómo quieren que se ilumine su cuadro, pero al final es una decisión compartida entre el lighting, el conservador y el artista si está vivo. Y también depende, a veces hay exposiciones temporales donde uno no puede elegir porque va a ir cambiando constantemente. No lo sé, realmente la iluminación de museos es un tema bastante complicado, difícil, que por eso supongo que estamos haciendo esta webinar hoy. Pero pues mi presentación lo que intentaba era, vamos a abrir la mente, hay muchas posibilidades, no pensemos que solo hay una manera de iluminar, porque no, ni incluso no solo hay un CRI o una temperatura de color. Exacto, es que a mí me Supongo da que cada miedo. exposición o cuadro te requerirá una tipología u otra. Exacto, exacto. Es que me da un poco la sensación de que evidentemente el cuadro es la obra expositiva, ¿no? Que es lo más importante, pero luego la parte en que se elige, pues cómo se ilumina también de algún modo forma parte de esta obra, ¿no? Porque no es lo Pues sí, mismo, como has enseñado, pues que se utilicen distintos tipos de luz y puede haber una variación muy grande de la percepción de la propia obra. Con lo cual, digamos, aquí es una parte que el artista deja, si no lo especifica como el caso de Dalí, pues deja que el lighting designer pues un poco también forme parte un poco de sí. la obra, ¿no? Por eso contaba que se abren muchas posibilidades cuando se trata de iluminación de museos. Al Muy final bien, hay que potenciar la obra, pero hay muchas posibilidades. efectivamente. Muy bien, Ana, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Pasamos ahora a Marc Vallvé, no sé si estás aquí. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. A ver, ¿puedes volver a probar? Que se escucha un Hola, poco ¿me flojo. escucha mejor? A ver, puedes... Bueno, se te escucha un poco flojo, pero creo que funcionará. Si puedes hablar un poco más fuerte. Eh, ¿Mejor? sí, mejor, perfecto. Vale. Vale, pues bueno, Marc, tú mismo, Marc es de la empresa Selum, bueno, se dedica a hacer medidas espectrales, entre otras cosas. Así que Marc, bueno, te dejo el protagonismo. ¿Se me ve la pantalla? Sí, perfecto. ¿Se me ve el ratón? Sí, Vale. De acuerdo, pues buenos días. Yo soy Marc Vallvé de la empresa Selum. Primero agradecer a CICAT para poder participar en estas jornadas y espero que se hagan muchas más. Acelum es un laboratorio de ensayos y de calibraciones y además de esto realizamos todo tipo de asistencia y asesoría en iluminación y también venta de instrumentos de medición de luz y software de cálculo de iluminación y de gestión de datos fotométricos. En esta ponencia el objetivo de la ponencia será hablar de cómo medimos, de cómo cuantificamos las prestaciones del color de nuestras fuentes de luz. En esta ponencia sobre todo lo voy a separar en dos grandes bloques, el tema del color y el tema de la distribución espectral, porque son
dos apartados diferentes que para cuantificar pues se tienen que separar. Para empezar, tendríamos que definir qué es el color. Pero antes de todo, lo que tenemos que hablar, ya se ha hablado antes de la distribución espectral de potencia, del espectro. ¿Y cómo podríamos definir el espectro? El espectro sería la energía, la distribución de energías, pero separadas por longitud de onda. Normalmente lo que vamos a analizar es este tipo de gráfico, donde en el eje Y tenemos la energía, la cantidad de energía, en el eje X tenemos las longitudes de onda. Es decir, la luz se compone de toda la radiación, realmente es radiación. La radiación óptica se considera de ultravioleta al visible al infrarrojo. En este caso, cuando hablamos de color, hablamos de la banda visible, que es lo que los humanos detectamos. Hablaremos siempre de las longitudes de onda cortas, 380 nanómetros, hasta las longitudes de onda largas, que son las 780 nanómetros, establecidas según phi. Entonces, en el eje X lo que tendremos es el valor de cada longitud de onda. Es decir, la distribución espectral en este gráfico lo que vemos es qué valor de potencia de energía tiene cada onda, ordenadas de menor a mayor, en 380 nanómetros, 381, 382, 383, así sucesivamente hasta llegar al final del espectro visible, 780. Este espectro lo podemos cuantificar de diferentes maneras, ¿vale? Y tendremos diferentes magnitudes o unidades. Normalmente, si lo medimos con un espectroradiómetro, mediremos sin irradiancia, que son vatios metro cuadrado. Por lo tanto, en el eje de las Y lo tendremos en la escala de radiancias, en vatios metro cuadrado. Si lo midiéramos, por ejemplo, con una esfera integradora, no medimos irradiancia, sino medimos potencia radiante en vatios, ya que es energía. De momento estamos hablando de energía, no estamos hablando de la percepción del color, por lo tanto hablamos de unidades de energía. Por lo tanto, en la esfera integradora, que es la cantidad total, en el eje de las Y tendremos vatios. Y por ejemplo, si midiéramos con un medidor de radiancia, que son vatios metro cuadrado estéreo radian, pues tendríamos otra unidad. Pero lo importante es que la forma de la distribución espectral siempre será la misma. Por lo tanto, es muy usual que cuantifiquemos la distribución espectral en temas de porcentaje o en temas de porcentaje en tanto por 100 o en tanto por 1. Es lo que se llama a veces en valor relativo o normalizado. Por lo tanto, puede ser que nos encontremos dos espectros diferentes, pero la forma es la misma. Y esta es la forma es la parte importante del espectro. La forma de analizar correctamente un espectro es con la forma, no con la magnitud. Por lo tanto, siempre es mejor analizarlo siempre en valores relativos. Además, aquí ya nos podemos dar cuenta que cuando cuantifiquemos el color, no tiene en cuenta la magnitud. Es decir, que tengamos más o menos iluminancia lux o luminancias, no tiene nada que ver con el color. Por lo tanto, siempre lo analizaremos en valor relativo. Aquí tenemos distintas distribuciones espectrales, distintas fuentes de luz, ya hemos visto algunas, hemos visto la halógena, que sería de aquí, tendríamos las distribuciones espectrales de las fuentes de descarga, tenemos aquí fluorescencia, sodio de baja presión, halógenos metálicos, y aquí tenemos la característica distribución espectral de las fuentes de luz LED. ¿Vale? No sé si después se va a hablar mi compañero de fabricante de LEDs, de la fabricación de LED a través de un LED azul que insertando fósforo convertimos a las otras longitudes de onda, por eso se llama LED blanco convertible, ¿vale? Porque lo convertimos a través del fósforo. Vemos el pico característico azul y luego todas las otras longitudes de onda. Es importante analizar el espectro. Sí que es verdad que muchas veces cuantificamos el color en temas de temperatura de color, en temas del DUV que hemos visto antes, en coordenadas cromáticas, pero un análisis espectral es más importante ya que podemos sacar mucha información, podemos cuantificar mejor la calidad del color o la calidad de nuestra fuente de luz si analizamos el espectro. Aquí, por ejemplo, os he puesto tres distribuciones espectrales. La primera sería de una fuente de luz de RA menor a 70 o de 70. Aquí tendríamos el de 80. 70 sería aplicaciones de exteriores. Aquí tendríamos CRI 80 y RC 80, que sería normalmente en instalaciones de interior de lugares de trabajo. Aquí vemos una reproducción cromática de mayor de 95, pues, por ejemplo, casos de museos. Vemos aquí que los espectros son diferentes y analizando el espectro podríamos llegar a considerar cuál es mejor o peor,
para la aplicación. Por ejemplo, la diferencia siempre entre el RA70 y 80 es esta barriguita de aquí, que es la que nos da este valor de color, sobre todo en los azules y en los verdes. Y vemos que en los rojos normalmente la erupción cromática 70 hace una bajada muy rápida para evitar entrar en el infrarrojo. Vemos que en el CRI 80 hay más rojo que el anterior y en el CRI 95 aún tenemos más rojo. Normalmente lo vemos que el R9 normalmente es muy alto, cosa que los anteriores normalmente es bajo o incluso puede llegar a ser negativo. En esta conferencia no vamos a hablar de esos parámetros, ¿vale? Pero podemos cuantificar que cada aspecto nos da valores diferentes. Ahora entramos en el tema del color. Antes hemos hablado de energía. La energía no es un tema de percepción humana, sino es un tema de física, es decir, para todo el universo la dirección espectral es igual. Lo va a medir o cuantificar lo mismo los humanos, los extraterrestres o un animal. En cambio, el color sí que es un tema de percepción humana. Ya entramos en cómo los humanos percibimos el color. Entonces, ¿cómo nosotros percibimos el color? Con nuestros sensores. ¿Y cuáles son nuestros sensores de color? Los ojos. Dentro de los ojos tenemos distintos sensores. Tenemos los bastones, que son los que nos dan la información de la luz, de cantidad de la luz. Y luego tenemos los conos. Los conos son los que nos dan la percepción del color. Realmente tenemos tres sensores, tres conos, que son el azul, el verde y el rojo, o corto, largo y medio. Y lo que nos dan lo que hacen es descomponer el espectro. El ojo recibe todo el espectro. El ojo descompone en tres magnitudes por separado, que están con tres sensibilidades muy diferenciadas. Es decir, cada sensor solo cuantifica una banda estrecha del espectro, la banda del azul, la banda del verde, la banda del rojo. El cerebro hace un cálculo matemático interno y de ahí hace la percepción del color. Es decir, nosotros no podemos ver el espectro, nosotros solo podemos descomponer tres señales y es el cerebro el que asocia esas tres señales a un color. Este concepto físico de nuestros ojos es el que trasladamos después cuando nosotros medimos o calculamos el color. Es importante decir que esto solo es para los humanos. Los animales, otros seres, tienen otras sensibilidades al color. Como hemos dicho, nosotros tenemos las tres sensibilidades, el R, G y B, el red, blue and green, y a través de estos tres colores nosotros podemos cuantificar todos los colores intermedios. Cuando nosotros medimos el color, hemos de hacer lo mismo. Nosotros descomponemos el espectro en tres coordenadas y las juntamos y las posicionamos hasta el punto de color. Por lo tanto, para cuantificar el color siempre hablaremos de coordenadas cromáticas. Hay distintos espacios en distintos sectores. Por ejemplo, cuando se utiliza Paint o Photoshop, también cuando definimos el color hay un espacio del color y nosotros con una ruedita nos vamos moviendo para cuantificar el color. Pues en nuestro sector de iluminación también tenemos distintos espacios, distintas rueditas. Una de ellas, por ejemplo, es la CIE 1931. Ese es un espacio de color que podemos cuantificar nuestro color. Nosotros medimos el color, lo descomponemos, vamos al puntito aquí y vemos aquí. ¿Es blanco? Pues más o menos estará por aquí. Es el promedio más o menos entre los tres colores. Si lo tenemos más amarillento, pues la coordenada cromática la tendremos por aquí. Pero este valor, que es un valor técnico, por ejemplo, fabricantes LED sí que lo utilizan para sus datasheets, pero para la industria o sobre todo para el cliente final no es útil, porque decir que nuestra fuente de luz tiene una coordenada cromática de 0,33 es poco visual. Por lo tanto, utilizamos otros parámetros como son la temperatura de color, ¿vale? Entiendo que la gente de esta ponencia entiende que esta temperatura de color sería la comparación de nuestra medición a la fuente de luz de referencia, ¿vale? Aquí tenemos el cuerpo negro, la curva de Planck, nuestra coordenada cromática la encontramos en la isolínea de la temperatura de color y definimos nuestro color. Es decir, si tenemos nuestra coordenada cromática, está cortando la isolínea de los 3000 Kelvin, por lo tanto diremos que nuestra fuente de luz es de 3000 Kelvin. Otro parámetro muy importante que se ha hablado antes es el DUV, ¿de acuerdo? El DUV sería qué distancia, es decir, la distancia que hay entre nuestro puntito que nos ha dado y la curva de Planck.
que es aquí la que hemos visto antes. ¿Por qué este valor es tan importante? Antes se ha hablado tanto de este valor. Porque este es el valor que nos dice si nuestra fuente de luz se está separando mucho de un blanco. Anteriormente teníamos la fluorescencia y había tubos que eran más verdosos o más amarillentos y decían, sí, sí, este luz día 3000, 4000, 5000 Kelvin, pero no era blanco, estaba rojizo o verdoso. Esto es porque su punto, su color no estaba en el blanco puro, no estaba encima de la curva de Planck, se estaba desplazando. Entonces el DV es un valor que nos dice si está muy alejado del blanco ideal, ¿vale? Entonces un DV bueno sería el menor, que sería de 0,006, ¿vale? De ahí se ha sacado luego el tema de los bins, de las elipses de McAdam, que es para decidir si nuestro producto se está alejando tanto que ya no será un blanco bonito, será un blanco verdoso o rosado. Como hemos comentado, ¿cómo cuantificamos el color? Primero cuantificamos el espectro, pasamos a los valores de estímulo, los 3 valores, de ahí pasamos al espacio de color, tenemos las coordenadas cromáticas y ahí matemáticamente calculamos la temperatura de color y el DUV. Ese sería como cuantificamos el color. Pero, ¿qué tecnologías o herramientas tenemos a nuestro alcance para medir ese color? Podemos utilizar, por ejemplo, un colorímetro. Un colorímetro es un equipo que simula el ojo humano. Tiene dentro 3 filtros, tiene 3 filtros donde hacemos pasar la luz, lo hacemos pasar por 3 filtros y tenemos 3 señales. Una vez tenemos las 3 señales, los valores de estímulos, pasamos a coordenadas cromáticas y de ahí matemáticamente tenemos coordenadas cromáticas, la temperatura de color y el DV. La desventaja de estos equipos es que solo nos dan estos parámetros. Este equipo no permite cuantificar la distribución espectral. Por lo tanto, es un equipo que está más obsoleto. Antiguamente, cuando los espectroradiómetros eran más caros, sí que se utilizaban, pero hoy en día estos equipos están relegados solo a equipos donde solo sea necesario medir las coordenadas cromáticas o la temperatura de color. El otro equipo sería un espectroradiómetro. Un espectroradiómetro lo que mide es la distribución espectral. Lo que tiene dentro es un monocromador. Un monocromador es un sistema óptico con distintas etapas que lo que hace es separar la luz, similar a cómo funciona el arco iris, que la luz impacta en las gotas de vapor del agua y de ahí se refracta y separa la luz y podemos separar todas las longitudes de onda y podemos verlas, ¿no? Pues el sistema óptico hace algo similar, separa la luz y va a un sensor donde permite cuantificar la irradiancia en cada longitud de onda, 381, 372, 373 y así sucesivamente. Anteriormente eran muy caros, pero ahora ya la industria ya está establecida y ahora nos podemos encontrar en el mercado equipos que se pueden abordar por la industria y incluso por el usuario final. Ahora que tenemos los equipos, tenemos que saber cómo los utilizamos, ya que la medición del color nos provoca diferencias entre los métodos y esto provoca algunas veces alguna discrepancia. La primera manera de poder cuantificar el color sería en un eje. Es decir, aquí estoy yo, por ejemplo, en una farola y utilizo un espectrómetro y mido el color en un eje, en una única dirección. Aquí tenemos entonces irradiancia, vatios metro cuadrado. La ventaja es que podemos utilizar equipos portátiles, que son más baratos. La medida se puede hacer in situ, en la obra, en la carretera o en el propio museo. La desventaja es que son equipos menos precisos y también tienen mayor incertidumbre, ya que tienes condiciones ambientales, tienes pues, la incertidumbre de que no apuntes bien a la medida, que el foco esté mal estabilizado. Esto es una incertidumbre. Y también es que solo tenemos la información del color en ese eje. Como veremos más adelante, vemos que el color puede cambiar en el ángulo de emisión. Por lo tanto, cuando medimos de forma puntual, es posible que nos comamos algún error de la fuente de luz. Por lo tanto, una medida puntual puede ser que el color que medíamos no sea representativa total de esa fuente de luz. Otra forma de medir es de forma promediada espaial, es decir, ponemos la fuente de luz en un centro y cuantificamos el color como el color promediado que sale en todas direcciones. Eso se utiliza, por ejemplo, en una esfera integradora. Metemos la fuente de luz dentro de una bola lambertiana, es decir, la pintura es una pintura especial que refleja todas las longitudes por igual. Normalmente se utiliza sulfato de bario. Entonces, hacemos rebotar toda la radiación en el borde y hacemos esa medición en el global, ¿vale? La ventaja de este equipo es que es el sistema utilizado mayormente en la industria, por lo tanto es más repetible entre todos los laboratorios o toda la industria.
También es bastante fácil de utilizar porque ponemos la fuente de luz dentro de la esfera, cerramos y medimos, es muy sencillo. La ventaja que es un valor integral, es decir, nos da información de todo el producto en conjunto. Lo malo es que es más caro que los equipos anteriores. Y otro problema es que si nuestra fuente de luz tiene problemas de que no tiene una buena uniformidad angular de color, es decir, que el color no es uniforme en todos los ángulos, hacer la medición en la esfera nos podemos comer este error, no lo podemos detectar porque muchas veces las fuentes de luz, su valor promediado, el total, todos los colores de todos los ángulos es bueno, pero puede ser que en algunos ejes de medición tenga algún defecto. Si lo hacemos con esfera, nos comemos ese error. Entonces, ese es el desventaja de este sistema. La tercera manera de cuantificar el color sería como el primero, pero medirlo en todos los ángulos y hacer una fórmula matemática para simular la esfera integradora, que es lo que hace el promedio espallar. Si medimos en cada eje, pum, pum, vamos midiendo la distribución espectral en cada eje y luego de forma matemática hacemos una integración. Ese es el método más elaborado, ya que tenemos todas las informaciones, los colores en todos los ángulos y luego matemáticamente hacemos el cálculo promediado. Además, permite calcular si hay o no ese problema de uniformidad angular de color. La desventaja es que son sistemas más caros, se tienen que hacer en el laboratorio, no se pueden hacer en calle, y también el ensayo es mucho más lento, ya que tenemos que medir el espectro en cada ángulo y este ensayo puede durar bastantes horas. El parámetro que os he comentado antes es un parámetro que para mí es muy importante al tener en cuenta la medición del color, ya que si las fuentes de luz tienen ese problema, al medir el color nos puede dar resultados que nos pueden tener conclusiones que no son las correctas. Para explicar esto hay que entender qué es el color over angle, no sé si luego mi compañero lo va a explicar. Básicamente, como hemos dicho, la luz blanca se genera a través de insertar fósforo. Nosotros tenemos un LED azul, solo emite en radiación de azul, y luego a través de las tierras raras emitimos las otras longitudes de onda. Es decir, cuando la radiación azul atraviesa ese material, se va creando todos los colores, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Evidentemente, la manera de depositar este fósforo nos puede generar que puede ser que en el eje, ¿no? Como es menos distancia, en el eje tengamos una distribución espectral más azulada, más rica en azul. En cambio, en los laterales, por efecto que el rayo atraviesa más fósforo, puede ser, no todos los LEDs, ¿vale? La mayoría también, pero puede ser algunos que atraviesen más fósforo, una zona que haya menos fósforo y provoquen que haya un espectro diferente. Si hay más fósforo, pues aparecerá un color menos azulado, por lo tanto sería más amarillento, o al contrario, si hay poco fósforo en los laterales, será al contrario, nos vamos a encontrar que hay rayos de azul en los laterales. Por lo tanto, analizar bien el color over angle, en mi opinión, también es un parámetro importante analizar el color. Os he puesto aquí casos de ejemplo. Digo, no pasan todos los LEDs, la mayoría no son así, pero algunos pasan. Entonces, en mi opinión, siempre que se cuantifica el color, se tendría que analizar o dar en ficha técnica los valores de color over angle. Aquí vemos un caso de un downlight, donde vemos aquí que estas fuentes de luz son más azuladas y en los laterales las vemos más cálidas. Esto es un ejemplo real, es un ejemplo de mi calle. La tomé yo este fin de semana y se observa que esta fuente de luz tiene algún problema y algunos ejes de emisión, solo unos concretos, cuesta mucho ver la foto, en unos ejes en concreto emiten azul, solo un rayo de luz, pero provoca estas cosas extrañas que emiten esos pequeños rayos de azul que generan que normalmente aquí vemos los 3000 Kelvin, pero en algún punto veamos un azul. Otro problema que me preocupa es cada vez se están haciendo más auditorías de iluminación, ¿no? Esto está bien. Desde siempre se ha cuantificado muy bien la iluminancia, los lux, las luminancias, y cada vez se cuantifica más el color en la calle. Pero el problema es que si esta fuente de luz tiene un color over angle bastante acentuado, no es un problema, ¿no? El producto cumple el CE, es buen producto, no da riesgo. El problema es que si luego tenemos que decidir si este producto cumple o no las normativas, por ejemplo, de contaminación luminosa, y depende de cómo cuantificamos el color, puede ser que utilice un método y este producto pase, y depende de qué otro método coja, no pase la norma. Y esto es un problema. Aquí pongo un ejemplo de una farola de alumbrado público, donde vemos
diferencias de 1000 Kelvin entre medir el color en el eje y medir en el punto de máxima intensidad, 1000 Kelvin de diferencia, y esto provoca, por ejemplo, que según la norma española, que es un parámetro que se llama índice espectral G, que cuantifica el azul, si nosotros medimos en el centro, en el ángulo 00, no pase la norma, porque hay la parte más azulada, la de color es la más fría, y si midiéramos en una esfera integradora o midiéramos a 70 grados, que es el punto de máxima intensidad, sí que pasaría la norma de contaminación luminosa. Por lo tanto, es un tema que me preocupa y creo que también se tendría que cuantificar estos parámetros. Aquí vemos un ejemplo de cómo cuantificar el color Belanger, que es con el parámetro de uniformidad angular de color. Es un parámetro tabulado, esta norma, y lo que dice es que se tiene que medir en el conio espectroradiómetro, es medir el eje, medir el color en todos los ejes, se mide los valores en cada eje. Vemos aquí, este caso aún es más extremo, encontramos un proyector de alumbrado público de campos deportivos que teníamos diferencias de 2000 Kelvin. Y aquí vemos bien las coordenadas cromáticas, que es... Esto, vuelvo a repetir, es un caso extremo, no es lo normal, pero sí que creo que se tendría que ir teniendo en cuenta. Al final, para acabar, os he puesto un poco el criterio para escoger un espectrómetro. Aquí estamos haciendo una ponencia neutral, ¿vale? Os he puesto aquí solo partes, los requisitos que para mí se tienen que mirar, porque hay gente que los compra y luego se llama no haberse tenido en cuenta esos parámetros. El primero es el rango de longitud de onda, realmente que mida la parte visible o ultravioleta, infrarrojo, que quieras ver. Analiza bien el rango. También es importante a qué nivel empieza a medir. Hay muchos espectrómetros, sobre todo de bajo costo, que miden a partir de lux muy altos, por ejemplo, a partir de 100 lux. Eso significa que si mides, por ejemplo, en la carretera o en iluminación de emergencia, no medirá bien. Entonces, hay que mirar sobre todo a partir de qué valor de lux mide. Otra cosa es el bando de ancha. Los espectrómetros, aunque sí que entreguen el valor espectral del espectro total en pasos de un nanómetro, realmente él no está midiendo cada nanómetro. Muchas veces los espectrómetros miden cada 4 o cada 5 nanómetros y hacen una interpolación lineal. Por lo tanto, si tú tienes un pico en un punto que no mide, te comes ese pico. Por lo tanto, ver el bando de ancha de un espectrómetro también es muy importante. En el del coste, pues va asociado a esto. La resolución de cuando entregamos el espectro, normalmente ahora ya no hay problemas, pasos de un nanómetro, y la precisión en lux, porque muchas veces también miden lux, y la precisión en color, también importante. ¿Vale? Importante también que el equipo se pueda calibrar y que sea fácil de calibrar. Hay gente que compra espectrómetros de bajo coste en sitios que luego no se pueden calibrar y si no tienes un equipo que no puedas calibrar, no podrás comprobar que el equipo funcione. Entonces, aseguraros siempre de comprar equipos que tengan pues una buena base de posible calibración, que se pueda calibrar en tu país o que lo puedas mandar a fábrica de forma fácil. Para acabar, solo es cómo gestionamos esta información de color. Tenemos diferentes maneras. Normalmente tenemos el espectro y los datos del color. Por lo tanto, lo podemos tener en tema de gráficos, tener gráficos de color, foto. Podemos gestionarlo a través de informes en PDF. Lo mejor es tener el espectro en Excel, ya que si tienes el espectro tabulado en pasos de un nanómetro en el Excel, puedes llegar a hacer cálculos de según normas, cuantificar el color. Entonces, es muy interesante tener los espectros siempre en Excel y creo que la industria cada vez más dará los Excel de los espectros al mercado para que así los proyectistas finales se puedan calcular. Por ejemplo, antes hemos visto que ayer hablaba del factor de daño. Es muy interesante que los fabricantes de luminarias o, como dice el fabricantes de luz, entreguen los espectros para que así el cliente pueda él mismo calcularse el factor de daño, calcularse el lux melanópico, calcular alguna norma de contemplación. Entonces, cada vez más se trabajará los espectros en Excel. Otra forma también es juntar el color y la fotometría. Durante muchos años estamos utilizando fotometrías en formato LDTIs que no tienen el color, pero ya están apareciendo nuevos formatos fotométricos donde se puede incluir esta información de color en la fotometría. ¿Vale? Aquí os he puesto distintos ficheros fotométricos donde se puede incluir el espectro y la fotometría dentro. Y eso utilizarlo para un análisis de fotométrico en el laboratorio como en un cálculo de iluminación, como carreteras, interiores. Y ya estaría. Si alguien tiene una duda, me puede preguntar. Si algún día tiene alguna pregunta más, pues me puede contactar por email o en la página web. Muchas gracias.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias bueno, por darnos parte de tu conocimiento sobre el tema, que es muy extenso. Yo tengo una pregunta respecto a este concepto que has hablado de color over angle, que, bueno, es un concepto que, bueno, que creo que es relativamente conocido dentro de la industria, ¿no? Pero que claro, que en una aplicación como una luminaria para museos, pues evidentemente tiene una importancia muy grande, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees, ya que tienes mucha experiencia en ello, hasta qué punto crees que la industria está sensibilizada con este concepto? O sea, y si has analizado luminarias, digamos, con una colorimetría más sensible, ¿no? O sea, que pueda tener un CRI más alto, por ejemplo, si te has encontrado con casos donde hayas visto, pues, o sea, un poco de problemas en este sentido. El problema, y lo tiro otra vez a mi terreno, el problema es cómo se está midiendo el color. El problema es que los fabricantes de LEDs evidentemente saben lo que tienen, pero en toda la cadena se mide con esfera integradora. Entonces, lo que creo que ha pasado es que la gente no se ha dado cuenta, el fabricante de LED se ha dado cuenta, pero la gente muy técnica también. Pero ese parámetro se ha ido diluyendo, la gente ha ido midiendo pues en esfera integradora o no midiendo todo bien. Entonces, no ha llegado al mercado. Entonces, yo creo que muchas veces se llega a la obra, se ven estos efectos y nadie se había dado cuenta. Y al final se acaba diluyendo, pues porque hay un poco de sol por la tarde o hay otras fuentes de luz. Pero en tema de museos es muy importante porque en museos lo que aparece son como unos aros de color en los bordes, que esto es un problema y no se puede corregir. Entonces, yo creo que en la prescripción del producto se tendría que poner pues que esa fuente de luz no tenga color blanco. Que los fabricantes de LEDs lo pueden hacer, ¿eh? Eso es un problema. Entonces, yo creo que sí que se tendría que cuantificar este valor. Lo de si hay en RA mayor o menor, no lo sé. Seguro que Marc me sabrá más de cuándo pasa esto o cómo se puede corregir, pero mi experiencia no lo ve. Yo lo he visto más en productos de street lighting, de alumbrado público, donde están forzando la máquina a tener productos con mucha alta eficiencia, que en temas de alta reproducción cromática. No sé si te he Muy bien. respondido. Sí, 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 creo, bueno, creo que está bastante claro, ¿no? O sea que al final para una aplicación como museos es mejor utilizar un espectroradiómetro, ¿no? Para asegurarte que el espectro es constante a lo largo de todo el ángulo y no utilizar una esfera que al final te da un promedio. La esfera va bien, pero tienes que tener en cuenta que este valor te lo comes. Entonces, hay que analizarlo. Muy bien, pues perfecto. Muchísimas gracias, Marc, por A dar ti. tu visión sobre el tema. De acuerdo. Compartirnos Dejo de tu compartir. experiencia. Perfecto. Y pasamos al siguiente ponente, que es Marc Juárez, de la empresa Seoul Semiconductor, un fabricante de LEDs excepcional, diría, que están, bueno, intentando ir un poco más allá, ¿no? De la iluminación tradicional, que esto creemos que en una aplicación como museos, pues puede llegar a ser muy, muy interesante. Así que, Marc, te dejo paso. Pues muchas gracias, Adrià, y todo el equipo. No sé si veis mi presentación. Sí. Sí, ok, perfecto. Pues sí, muy, muy interesante todo lo que estáis hablando y, ostras, vamos viendo muchas cosas que se van alineando y también hablo un poco de lo mismo que hemos ido tocando desde el principio. Nuestra idea es crear un producto que sea de la máxima calidad en cuanto a LED y lo llamamos Sunlight, lo lanzamos en el 2018 y lo que queremos es traer el sol dentro otra vez de las casas. ¿Vale? Bueno, un poco para los que no nos conozcáis, pues Seoul Semiconductor solo hace LEDs, nos dedicamos a hacer LEDs desde el 92, somos el número 3 en el mundo, $1 billón al año y tocamos todo tipo de LEDs, no solo de general lighting, sino de automotive, displays, seguramente tenéis algún televisor con nuestros LEDs y también los UV. Y trabajamos mucho en innovación y en patentes, que es donde trabajo yo como Innovation Director en Seoul Semiconductor Europa y tenemos nuestra central en Frankfurt. Bien, la idea de traer el sol adentro pues no es nueva, ¿eh? Como decía también los compañeros, es algo que viene ya desde hace muchos siglos que queremos siempre tener el sol dentro, pero sin los UV, sin el calor que nos da, ¿no? Que aquí está un poco el tema. Bueno, ¿cómo se ve el sol?
también me ha gustado mucho sobre la presentación de Marc, que enfatiza mucho sobre los espectros, que es una de las cosas que todavía en la industria no se ve mucho, por lo menos no nos piden muchos espectros los clientes, ¿no? Cuando viene un cliente que hace luminarias, lo que nos dice es, bueno, el CCT, el CRI, el R9, si sabe un poco más, pero el espectro luminoso poca gente lo pide, por eso tampoco lo tenemos ahí en display en la web o en la base de datos, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos todos los que llamamos SPD, que son los espectros de todos los LEDs, de todos los CCTs, de todos los CRIs. Y eso es muy interesante porque de ahí sacas muchos datos. Pues así es como se ve el sol en un día de azul, un día claro. Y aquí después de una ventana, normalmente pues perderemos el UV y el infrared. Y nuestra idea es copiar este sol. Pero también es cierto que el sol va cambiando durante todo el día, con lo cual pues vamos viendo que hay poca luz azul y luego al mediodía hay mucha luz azul y luego a la tarde hay otra vez muy poca luz azul y mucha roja. Normalmente el sol va combinando esto, va haciendo un balance sobre los 550 nanómetros y ahí hace balance entre azul y rojo. Y está demostrado que el azul nos mantiene mucho más concentrados, pero tampoco es bueno tener solo luz azul porque luego también nos estresa. Entonces, de día y a primera hora y a última hora del día lo que tenemos es mucho rojo, ¿vale? Que lo que hace también es temas de melatonina para nuestro cuerpo. Entonces, para alcanzar la máxima calidad de luz, nosotros lo que hemos hecho es, en lugar de empezar con una luz azul y transformarla en blanca con unos fósforos, lo que hacemos es empezar con una luz violeta. ¿Por qué una luz violeta? Porque es mucho más potente en cuanto a energía y no nos impacta tanto en el azul, con lo cual nosotros podemos controlar la cantidad de azul, verde y rojo que tenemos en el LED. Cuando tú utilizas un LED azul, pues la luz azul sale a chorro, digamos, no puedes controlarla. Y entonces solo conviertes el verde, el amarillo y rojo, ¿vale? Con dos fósforos. Pero siempre tienes un problema en la calidad de la luz, porque el azul te está impactando en todos los otros colores. Entonces, con el Sunlight y un chip, lo que llamamos el chip, que es lo que genera la energía violeta, controlamos toda la cantidad de colores al final, de espectro, que nos da la mejor colorimetría en cualquier espectro. Entonces, bueno, veis aquí un poco las diferencias por diferentes CCTs. Estos picos de azul, pues cuanto más frío vamos, más es la diferencia entre Sunlight y uno tradicional. Por eso el Sunlight me gusta tanto promocionarlo en proyectos de luz de día, de daylight, de 6.000, de 5.000, de 4.000 kelvins, porque la gente es cuando ve realmente la gran diferencia. Y es que nosotros podemos hacer un Sunlight de 6.500 Kelvin con CRI casi 100. ¿Vale? No hay otra tecnología que lo pueda hacer ahora mismo. Entonces, bueno, os presento algunos espectros más de diferentes productos. Estos son cálidos, donde la diferencia no es tanta con el Sunlight, pero sí que si vais viendo, el Sunlight es excelente en todo, en CRI, TM30, CQS, que lo ha comentado ayer también el CQS, TLCI también es perfecto, y los otros, en una de las tres siempre les falla algo, ¿vale? Y es aquí un poco pues la diferencia, porque ellos siempre tienen estos picos de azul que no pueden controlar. Esto la tecnología tradicional. Y nosotros con el violeta podemos controlar todo, ¿vale? El TLCI también de 98, que esto pues hasta ahora era muy difícil de hacer. Y luego, pues importante también para los museos es que el Sunlight, al tener menos azul, tiene menos scattering. Es como la luz en el cielo, que porque el cielo se ve azul, ¿no? Por el scattering que genera este color azul, este espectro. Entonces tú puedes tener mucha intensidad de luz en una pintura, por ejemplo, pero si la iluminas con Sunlight, se seguirá viendo todos los colores casi perfectamente. Cuando lo haces con una fuente tradicional, tendrás demasiado azul, se te volverán como blancos los colores, ¿vale? Y esto os enseño algún ejemplo al final también. Luego, lo que os decía, simular 3000 Kelvin con un buen CRI es bastante fácil, pero ya simular o hacer un 6500 con un CRI de 98
pues ya es mucho más difícil, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo del Sunlight que puede hacer 6600 Kelvin con CRI 98,8, Fidelity y Gamut de 100. Que esto, el Fidelity y el Gamut también viene de todo lo que es el TM30, ¿vale? Tenemos que empezar a olvidarnos del CRI porque es una trampa, ¿vale? Solo muestra 9 colores, al final es una trampa. Hay muchos estándares que están desarrollando. El TM30 ya existe desde hace años, que yo creo que es uno de los que tenemos que ir aplicando, como ha enseñado Marc también. Y ahí sí que puedes comparar con 99 muestras, ¿vale? Fijaos aquí un ejemplo de CRI 94, pero el espectro es totalmente trampa. Te han puesto un LED rojo entre los blancos, que luego la distribución de color y todo se verá terrible, pero te da CRI 94, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con UL, por ejemplo, y hemos creado lo que se llama el Color Rendering Rating, en donde con UL lo que se hace es analizar el Gamut y el Fidelity de todo un seguido de productos, y ellos te dan una puntuación de 100-100 es la luz perfecta, y con Sunlight pues estamos ahí, ¿vale? Y esto es algo que hicimos hace unos años. Y bueno, cuesta que se vaya implementando en la industria, pero bueno, esperamos ver más y más fabricantes que vayan adoptando este tipo de verificaciones y certificaciones de calidad, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco diferentes espectros, un LED normal, uno con Sunlight, y también estimula mucho más todo lo que es el cuerpo humano. Lo lanzamos en 2008, hemos ganado muchos awards, tenemos muchos proyectos. Básicamente, calidad de la luz, healthy lighting y horticulture, es donde el Sunlight funciona muy bien. Un par de ejemplos, a la derecha un CRI 90 que está muy bien, y luego a la izquierda con Sunlight, donde se ve que este azul verdoso se ha perdido, y lo que son tonos más de piel y demás, pues se ve mucho mejor. Y luego se hizo también en Pompey, las ruinas de Pompey, que bueno, también se realzó, yo creo, lo que es se puso mucho más luz, mucho más énfasis, pero también se ven mucho mejor los colores y contrastes. Y nada, tenemos más de 50 fabricantes con todo tipo de luminarias con Sunlight, y si queréis pues más información me podéis contactar, ¿vale? Si hay alguna pregunta, adelante. Gracias, Marc, por tu explicación. Realmente, enlazando esto que has explicado con lo que ha dicho Oyer y Eva, estaría muy bien realmente utilizar este tipo de LEDs Sunlight para iluminar con la iluminación natural que decían pues, que utilizan los artistas, ¿no? Para pintar. Realmente creo que el Sunlight pues, puede ser una gran solución para ello. Además, tiene este punto de la parte violeta. No, esto realmente es muy diferencial respecto a otros LEDs. Y también me ha gustado mucho tu reivindicación para, digamos, abandonar de una vez por todas el CRI, ¿no? Y irnos a métricas un poco más avanzadas, como es el TM30, que salió en el año 2015, o sea que ya tiene sus años, pero que parece que la industria, pues, de momento, pues, les cuesta, ¿no? Un poco. Y, bueno, tengo una pregunta que creo que es interesante, ¿no? Porque estamos hablando aquí sobre temas espectrales y, bueno, y temas un poco que van más allá de lo puramente visual. Y entonces, claro, vosotros desde fabricantes de leche estáis vendiendo espectros, ¿no? ¿Y hasta qué punto os cuesta mucho vender espectros en aplicaciones como es la aplicación museística, donde realmente el espectro tiene una parte central, ¿no? O lo que debería ser pues, la parte de prescripción, ¿no? O sea, debería ser muy importante. ¿Hasta qué punto os cuesta vender en este tipo de sectores? Sí, es difícil. Hemos trabajado en varios proyectos. Hicimos con una empresa el Wax Museum de París, por ejemplo, y hemos hecho algunos museos importantes con Sunlight. Lo que sí que es verdad que cuesta que el prescriptor prescriba esta tecnología. A veces no lo conocen, que también es algo que, aunque hemos apostado mucho por hacer marketing y difusión, no lo conocen. También nos hemos encontrado con un poco el freno de la industria en general, porque la industria de iluminación está muy focalizada en lumen por vatio. Entonces, claro, sacarlos de ahí
es un poco complicado, ¿no? Porque toda esta calidad pues también viene con sus cons, tiene sus cositas también. No es la mejor eficiencia, no es el precio más bajo. Entonces, claro, ahí tenemos que convencer también a los fabricantes, ¿no? de este valor añadido de la luz en comparación al lumen vatio y otras cosas. O sea que ahí por eso yo creo que todavía cuesta un poco de penetrar en el mercado. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marc, por darnos tu A visión. vosotros. Creo que ha sido muy interesante. Además que creo que es interesante tener, pues bueno, la visión de empresas que realmente están intentando hacer innovaciones, ¿no? Dentro del mundo de la iluminación, que es un mundo pues bastante clásico, podríamos decir, ¿no? Y que los cambios pues a veces cuestan un poco. Muy bien, pues yo seré el último ponente y os voy a hablar de un tema bueno, que es un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? De ingeniería espectral, desde un punto de vista un poco distinto. Primeramente, una breve introducción de nuestra empresa, que es Cumux. Nosotros básicamente nos dedicamos a rellenar este espacio que hay entre ciencia, el mundo científico y los proyectos reales. ¿Vale? Proporcionando soluciones tecnológicas para que los lighting designers, integradores, pues puedan aplicar todo este nuevo conocimiento, toda esta nueva tecnología de un modo fácil a sus proyectos, ¿vale? Nosotros nos enfocamos mayoritariamente en temas circadianos, ¿vale? Con todo el tema este de que pasamos más del 90% del tiempo en espacios interiores, etcétera, y todo el tema pues, más relacionado con las células fotosensibles a la luz azul que tenemos dentro del ojo, pero aparte también pues, tenemos una división de la empresa que se dedica más a temas de ingeniería espectral, de colorimetría, etcétera. ¿Vale? Nosotros trabajamos con muchas empresas de control distintas, básicamente pues diría que casi todas las grandes, y básicamente pues integramos nuestras ecuaciones, nuestras soluciones dentro de estas empresas que podéis ver aquí, que entiendo pues que la gran mayoría de gente las conocerá prácticamente todas. Entonces voy a hablar de otro concepto, digamos, para llegar a un espacio similar al que ahora hablaba Marc Juárez de Seúl, que es el tema de las luminarias multicanal, ¿vale? Una luminaria multicanal no deja de ser una luminaria que tiene más de un canal de LEDs distintos, o sea, que tiene distintos colores. En este caso, pues podemos ver dos luminarias distintas. En el caso de arriba tenemos una RGB-CCT, ¿vale? Que vendría a ser pues una luminaria que tiene LEDs rojos, verdes y azules por separado y LEDs blancos cálidos y blancos fríos por separado también, y se mezcla todo en este proyector. Y luego tenemos pues una luminaria abajo, que es una tira LED, que incorpora estos 5 colores, ¿vale? Que digamos es el mismo concepto, pero en paquetes distintos. Entonces, este tipo de luminarias tienen aplicaciones en varios sectores, digamos, distintos. El primero sería el de la colorimetría, que es donde me voy a centrar hoy, que es cómo a través de una luminaria multicanal pues, podemos tener todas estas propiedades colorimétricas que estaban hablando pues, desde Aselum y desde Sunlight, intentando también entrar dentro de las especificaciones que hablaban Oyer y Eva, y dando un poco pues, toda las opciones que pueden dar este tipo de luminarias. Luego también está evidentemente el tema circadiano, ya que se puede llegar a controlar pues, la emisión de colores azules, por ejemplo, y pues, poder tunear ciertas luminarias para tener un impacto circadiano mayor o menor en función de cuáles sean los requerimientos del proyecto o las necesidades de los usuarios. Y luego está el tema más energético vinculado a horticultura, donde pues, a través de estas luminarias se pueden programar distintos espectros para influenciar la planta en distintos puntos de su vida, ¿no? O sea, ya sea pues, en la parte de germinación, en la parte de floración, etc. Con lo cual, digamos, esta tecnología permite una cantidad de opciones que realmente es muy elevada y se trata pues, de adaptar esta gran cantidad de combinaciones a soluciones particulares. ¿Vale? Os voy a hablar sobre un caso que creo que actualmente ya están empezando a crecer un poco este tipo de luminarias, ¿vale? Que son las RGB-CCT, que son luminarias que tienen rojo, verde, azul, blanco cálido y blanco frío, ¿vale? En el último Light and Building ya me estuve paseando por bastantes stands y vi que muchas empresas ya tenían RGB White en sus productos, ¿vale?
de estas luminarias entiendo que aún pues, estamos en un estadio bastante pues primigenio, ¿no? Porque tienen algunos problemas algunas de estas luminarias, como puede ser el color overangle que hablaba Marc de Selum, pero son luminarias que poco a poco pues, empiezan a estar en nuestro mercado, ya sean productos pues, que vienen directamente de China o productos que empresas ya están desarrollando aquí. Quizá no RGB-CCT, pero sí RGB-WHITE. ¿Vale? Os voy a poner este caso, que es un caso que hemos utilizado en nuestra propia empresa para iluminar ciertas partes, que es una tira LED que directamente, ya lo tengo que decir así, viene de China y la calidad, digamos, es bastante baja y tiene estas características en sus LEDs blancos, ¿vale? Simplemente el LED blanco cálido es un LED con una CCT de unos 2700 kelvins, el CRI es 82, el R9 es 8. O sea, que podríamos decir que colorimétricamente no es que sea el mejor LED del mercado, ¿vale? Es un LED simplemente estándar. A nivel de CCT, por lo que se refiere al LED frío, pues tenemos unos 6500 kelvins, con un CRI que no llega a 80, o sea, que estamos por debajo de los requerimientos europeos de iluminación interior, o sea, que es de 72, y el R9, bueno, era muy negativo y hemos decidido poner aquí un no definido porque es absurdo poner un número cuando ya es tan negativo. Con lo cual, aquí la idea es poder ver qué podemos hacer con este ejemplo, con una luminaria multicanal, simplemente mezclando colores de esta propia luminaria. ¿Vale? Lo que hacemos es esto que podéis ver aquí, ¿vale? En este gráfico. Esto no deja de ser un espectro, digamos, que se está creando dinámicamente, donde podemos ver pues, los distintos espectros de los LEDs de esta luminaria. Podemos ver hasta 5 espectros distintos que van variando sus distintas intensidades. ¿Vale? La curva negra sería la suma de estos distintos espectros y las curvas de colores pues, son los espectros de los distintos LEDs. Con lo cual aquí lo que podemos hacer es generar un número muy grande de combinaciones entre estos colores, ¿vale? Aquí se generará como una nube, como veremos más, bueno, en la siguiente diapositiva, donde pues de cada espectro podremos calcular todos los parámetros colorimétricos. De modo pues, que tendremos pues, la CCT, el CRI, el DV, el R9, el RF del TM3015, el RG del TM3015, o sea, todos los parámetros colorimétricos que queramos. Además, en nuestra empresa también, utilizando estas luminarias, también calculamos los parámetros circadianos, pero ya queda fuera de esta ponencia. Con lo cual aquí pues, podemos generar un gran número de combinaciones distintas. En este caso tenemos una luminaria de 5 canales. Si utilizamos una resolución de solo 4 pasos, o sea que realmente esta luminaria, que es este ejemplo que tenéis aquí, pues pasa de cada canal tiene una intensidad de 0, 33%, 66% y 100%. Esto lo hacemos para todos los canales, pues tenemos unas 1000 combinaciones distintas. Si aumentamos esta resolución a 16, ya tenemos 1.000.000. Con lo cual, normalmente, los sistemas de control te permiten unas resoluciones que a veces van a los 100 pasos, 256 pasos. O sea, os podéis imaginar la cantidad de combinaciones posibles que podemos hacer con una luminaria estándar, digamos. Pero ya más allá de resoluciones 16, digamos que ya necesitaríamos utilizar supercomputadores, como es el caso de algún proyecto en concreto que hemos realizado, pero ya son casos, digamos, donde el requerimiento colorimétrico o circadiano tiene que ser digamos, o sea, tiene que ser un requerimiento muy fuerte. Entonces, aquí podemos ver parte de los resultados que podemos obtener utilizando estos espectros. Cada uno de estos puntos que veréis que forman un triángulo, ¿no? Pues cada uno de estos puntos son las coordenadas colorimétricas de los distintos espectros que se han generado y podemos ver, pues, como es de esperar, ¿no? Que la resolución 16 pues, nos aporta muchísimos más puntos y podemos ver pues, que los límites de esta luminaria pues, vienen definidas básicamente por los LEDs monocromáticos que utilizamos, que son el verde, el azul y el rojo, ¿no? Y todas las combinaciones quedan dentro de estos límites. Las que van por la periferia serían las combinaciones entre estos LEDs monocromáticos y las de dentro, pues dependiendo de la combinación, pues ya incluyen, digamos, los distintos LEDs. Aquí podemos ver también el Planckian locus, el Black Body locus, que nos da un poco sobre la idea de la pureza de pues el espectro que estamos generando. Luego, lo que podemos hacer, que es un poco el método que utilizamos en nuestra empresa
para, digamos, desarrollar soluciones de este tipo es una sectorización de este diagrama colorimétrico y dentro de cada sector, ¿vale? Que podemos definir pues, en base a una resolución. Como más pequeña sea la resolución, menos espectros caerán dentro de este sector, pero menos variación habrá entre sectores. Pues lo que podemos ver es, pues, por ejemplo, en este sector que está ampliado, podemos ver que hay 4 espectros distintos que caen dentro de este sector, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos de este tipo de algoritmos es seleccionar estos espectros, ¿no? Y decimos, vale, pues, ¿qué estamos intentando maximizar? El CRI, vale, pues de estos 4 espectros que vemos aquí, seleccionamos el espectro que tiene un CRI más elevado, ¿vale? Y esto lo podemos hacer para todos los puntos. Esto lo que nos lleva pues, es a obtener estos resultados, digamos, de maximización de CRI, donde pues, en la izquierda podemos ver una visión tridimensional de cómo se pues, distribuye este CRI a lo largo de un diagrama colorimétrico. El eje Z, digamos que es el vertical, pues sería el valor del CRI, con los colores más fríos con CRI más alto y los colores más cálidos con CRI más bajo. Y en el eje X e Y, digamos, clásicos, pues tendríamos un diagrama colorimétrico. Aquí en medio podemos ver una vista cenital desde arriba de este mismo gráfico rotacional y podemos ver pues, que las zonas de CRI más elevados se concentran, pues como puede llegar a ser lógico, cerca del Blackbody locus. ¿Vale? Veremos, bueno, normalmente nos sucede que las combinaciones con más CRI normalmente quedan un poco por debajo, pero esto puede tener múltiples factores. No quiere decir que la línea máxima de CRIs vaya siempre por debajo del Planckian locus, sino que es más un tema de la tecnología que estamos utilizando en luminarias de este tipo, RGB White o RGB CCT. Entonces, pues podemos definir unas zonas de CRI, ¿no? Con unos mapas de calor, donde podemos ver pues, zonas donde el CRI es más alto, más bajo, y en el gráfico de la derecha pues podríamos ver cuáles son las zonas donde el CRI es 95, con lo cual pues podemos ver que podemos estar relativamente arriba y relativamente abajo del Planckian locus con un CRI pues realmente muy elevado, ¿no? Luego hay otros parámetros que van en paralelo, ¿no? Como podría ser el R9 o el RF del TM3015, que realmente pues según las especificaciones pues podemos elegir uno u otro. ¿Vale? Y aquí, digamos, lo que se trata siempre es de tener un objetivo claro. Y entonces lo que hacemos es de todo este conjunto de espectros generados, seleccionamos aquellos que nos interesan más por nuestra aplicación en concreto. ¿Vale? Yo aquí os he puesto simplemente dos espectros que hemos seleccionado de esta luminaria, que es una tira LED, ¿vale? Donde recordemos que antes teníamos unos CRIs de los blancos que en un caso no llegaba ni 80 y en el otro caso era 80 y poco, pero que mezclando esta iluminación con LEDs monocromáticos y con la contribución del otro LED blanco, pues podemos conseguir CRIs, bueno, alrededor de 95, con R9s también alrededor de 95, ¿no? Con unos RFs también bastante buenos, probablemente un poco inferiores de los LEDs de Seúl que nos ha presentado Mark, ya que en estos casos pues no tenemos el violeta, que en el CRI no es el caso, pero en el RF sí que tiene una contribución a la hora de calcular este parámetro. Pero lo que quiero que quede claro es que realmente utilizando una tecnología multiespectral con distintos canales, aunque utilicemos LEDs blancos de baja calidad colorimétrica, simplemente mezclando con otros colores, pues podemos obtener unos CRIs o unas condiciones colorimétricas que realmente son bastante más elevadas, digamos, que los LEDs tradicionales. Además, manteniendo una eficiencia bastante buena, que evidentemente dependerá de las eficiencias de los distintos LEDs que estemos utilizando. Entonces también podemos tener otras inquietudes, por ejemplo, como es preservar la pureza del blanco, ¿no? O sea, la distancia de estos espectros respecto al Planckian locus. Con el parámetro DV que hemos comentado antes, pues muy limitado. Esto se puede limitar sin ningún tipo de problema y podemos, pues, de esta misma simulación, utilizar los espectros que quedan más cerca del Planckian locus, ¿no? Y en este caso, pues, tenéis un ejemplo real de una medición con uno de los espectrómetros, de hecho, que ha presentado Mark Bybee antes, donde tenemos pues, una CCT de unos 4000 y poco kelvins con un CRI de 98, un DV, llamámosle perfecto, en el sentido de que era un requerimiento del espacio, tener la máxima pureza posible,
un nivel de lux, que es el típico de iluminación horizontal de una oficina, y un R9 también de 98. Con lo cual, pues utilizando una tira LED, digamos, muy limitada a nivel colorimétrico, pues hemos podido conseguir unos valores colorimétricos pues, y de pureza del blanco pues realmente muy especiales, ¿no? Porque es difícil a veces pues, encontrar LEDs o encontrar luminarias que te proporcionen estos números. Aquí podemos ver, esto es un vídeo, podemos ver pues cómo se ve, digamos, un espectro y otro espectro iluminando la misma fotografía, ¿vale? Esto es un caso, bueno, que ya hemos visto un poco antes, pero he creído conveniente ponerlo ya que aquí pues podemos verlo directamente en una sola imagen y comprobar, pues por ejemplo, en esta parte de aquí, del espectro de abajo a la izquierda, pues cómo varía el contenido de percepción del rojo en función de los distintos espectros, ¿vale? Este caso también es un caso real de luminarias que tenemos en nuestras oficinas, donde pues utilizando una tecnología multiespectral, pues conservando tanto la CCT como el DV, pues podemos realizar variaciones de la percepción de los colores, en este caso, pues de una hoja que estamos visualizando. Para acabar, quería hablar de un tema que también es interesante en este tipo de luminarias, que es sobre el tema de la customización de la luz. Y esto se me ocurrió porque justo la semana pasada estuve en una reunión y hablando con gente que estaban especializados en temas de conservación de obras de arte de museos de Londres, me comentaron que habían detectado un problema en aplicaciones de museos, que era que la gran mayoría de los asistentes eran mayores de 65 años. ¿Vale? Y esto, claro, había un proyecto encima de la mesa donde se tenían que adaptar un poco a las necesidades de estos usuarios, ¿vale? Es un poco este concepto de poner el usuario en el centro del problema e intentar evaluar sus posibles problemas que muchas veces los propios usuarios ni conocen, ¿vale? Que esto es un tema que hay que tener en cuenta también. Pero bueno, al final es facilitar la vida a los usuarios para que puedan tener una experiencia pues mejor, ¿no? Y esto es aplicable tanto en temas colorimétricos como en temas circadianos. Claro, en este caso tienen este problema, que toda la colorimetría y toda la teoría está pensada para un ojo estándar, digamos, de una persona de unos 30 años, pero luego se encuentran en que en sus aplicaciones, pues por el motivo que sea, sus usuarios no se corresponden con este perfil, ¿no? Donde se ha desarrollado toda la teoría. Entonces aquí podemos ver un gráfico que creo que es bastante interesante, que es un poco sobre la cantidad de luz en función de la longitud de onda, en función de los distintos colores, que nos llega a la retina en función de nuestra edad. Evidentemente, esto es una estadística. Si alguien está operado de cataratas, pues esta distribución cambiará respecto a la edad, etcétera, ¿no? Pero es para darnos un poco de idea sobre lo que puede llegar a ocasionar el hecho de no tener en consideración el usuario. Entonces hice unas pruebas, ¿vale? Donde pues tenemos un LED blanco cálido que tenemos representado aquí arriba, ¿vale? Con una CCT de unos 2700 kelvins, un CRI próximo a 95 más o menos. Y tenemos una simulación, teniendo en cuenta este gráfico que hemos visto aquí, de cómo lo ven estas personas que tienen distintas edades, ¿no? Y podemos ver pues, que realmente hay una variación muy fuerte del espectro en función de la edad, especialmente en la parte de azules, ya que podemos ver aquí pues, que realmente la parte que más queda afectada en función de la edad pues, es esta parte de azules, ¿no? Con lo cual, pues esto tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Especialmente en una aplicación como es museos, donde afecta la percepción del color. Y para que lo tengamos un poco con números encima de la mesa, he puesto estos gráficos, que básicamente pues, es el cálculo de CCT y de CRI de estos distintos gráficos que podemos ver abajo, donde podemos ver pues, cómo es esta variación en función de los años. Mientras que cuando tenemos 10 años, pues vemos una CCT de 2700 kelvins, ya que pues el cristalino es perfectamente transparente y no hay ningún tipo de absorción de la luz, o cuando, por ejemplo, ya tenemos pues, unos 70 años, 75 años, donde esta absorción pues, ya es mayor, ¿no? Y afecta especialmente a la parte más azul. Lo que pasa con esto es que
La percepción de una CCT varía en función de la edad y lo que con 10 años vemos con 2700 kelvins, con 75 años ya lo vemos casi como 2200. Con lo cual esto, pues con todo lo que hemos visto con Oyer y Eva sobre la percepción de las obras de arte, pues es un tema que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y digamos con el CRI, como es un cálculo un poco más complejo, pues hay variación, pero o sea, también queda afectado. Entonces, esto es un poco de lo que quería hablar. Utilizando las luminarias multicanal, evidentemente, pues podemos llegar a compensar estas deficiencias, pues por ejemplo, poniendo más iluminación azul y llegar pues un poco a mejorar estas condiciones que tienen los usuarios de los museos. Así que nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un placer teneros a todos los ponentes aquí. Creo que ha sido muy interesante ver los distintos puntos de vista, más desde el punto de vista de diseño de estos espacios como desde el punto de vista de, pues bueno, dar posibles soluciones a estas necesidades de los usuarios. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si Andrea quieres añadir algo más. Bueno, por mi parte, por parte del CICAD, me gustaría agradecer a todos los asistentes y si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano y os podemos dar paso y activar el audio para que lo podáis hacer de viva voz o si lo preferís lo podéis hacer en el chat o en el panel de preguntas.